Biodecodificación, y lo va a explicar obviamente nuestro invitado. Vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar del estrés, vamos a hablar de las enfermedades. Son solo un síntoma y todo ello lo va a explicar un uruguayo exitoso que hace 14 años que está radicado, trabajando y triunfando en España, en la madre patria, y que ha venido por unos días nada más a nuestro país, y él es Jorge Real. Él es coach y es terapeuta en psicosomática clínica. Jorge, gracias por estar. Muy buenos días. Buenos días, Juan. Bienvenido a... Bueno, es tu país, aunque hacía muchos años que no estabas por acá. Hacía 6 años que no venía. 6 años que no estabas 2010, por acá. Sí, 2010 el último viaje. Jorge, ¿qué es la biodecodificación? A ver, la biodescodificación es una nueva disciplina en la cual tratamos las enfermedades de otro punto de vista que no tiene nada que ver al tradicional. Básicamente hablamos de cómo las enfermedades corresponden a códigos que activan la enfermedad. Como decía Jung, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros decimos en la biodescodificación es que la enfermedad es el síntoma, pero tú puedes tomarte un analgésico porque te duele la cabeza, Sí. pero evidentemente ese es el síntoma. Hasta que no soluciones el problema, no vas a poder solucionar el síntoma. Entonces, el tema es complejo porque evidentemente ese síntoma viene por una causa emocional, ¿vale? Entonces, lo que trabajamos son básicamente con las emociones que imprimen ciertas experiencias en nuestro cuerpo. Como decimos en psicosomática clínica, todo lo que no se expresa se imprime en el cuerpo. ¿Son las emociones entonces las que nos dominan, las que nos determinan, por ejemplo, que podamos tener algún tipo de patología? Hablamos mucho en el programa de psicosomática, de cómo somatizamos de repente una depresión, una jaqueca, el estrés, en un dolor de cabeza o en patologías mucho más severas, Jorge. Totalmente. Es decir, cuando tú vives una situación estresante, Sí. tú envías, con cada pensamiento nosotros estamos liberando sustancias a nuestro cuerpo, liberando endorfina, serotonina, dopamina, Sí. oxitocina, y las células de nuestro cuerpo la recogen y evidentemente la emoción es una adaptación psicofisiológica. Las situaciones estresantes generan en nuestro cuerpo lo que la epigenética está ahora descubriendo, el concepto de que se generan lo que se denominan grupos metilos que se adhieren al gen, y eso hace que el gen esté inactivo y la comunicación con la célula no sea la adecuada. Entonces, cuando nosotros vivimos una situación estresante en nuestra vida o vivimos de forma estresante, se generan estos grupos metilo. Se descubrió que en la epigenética había unos ratones que les llamaban madres buenas y unos ratones que les llamaban madres malas. Los ratones con las madres buenas lamían a sus crías, mientras que las madres malas no lamían a sus crías. Y curiosamente los ratones que no eran lamidos por sus madres generaban altos grupos metilo y enfermaban más rápidamente, mientras que aquellos que eran lamidos por sus madres enfermaban menos y producían menos cantidades de grupos metilo. Luego lo que hicieron fue cambiar los ratones de unas madres a las otras, y los que eran lamidos por las madres buenas mantuvieron sus grupos metilo. Mira. Pero los que tenían altas cantidades de grupos metilo cuando eran pasados por las madres buenas, que los empezaron a lamer, bajaron sus grupos metilo y enfermaron menos. Se descubrió también que en el ser humano, con situaciones estresantes, generamos esos grupos metilo y se adhieren al gen, y eso hace que la comunicación con nuestras células enfermemos. ¿Y cómo trabajas tú con una persona que va a tu consulta, que va a tu clínica y te dice vivo estresado? Vivo estresado en el trabajo, en mi familia, no puedo dormir bien, que es una de las secuelas del estrés, desarrollo este tipo de patología, osteoarticular o la que sea. ¿Por dónde atacás tú? ¿Indagás en el pasado? ¿Indagás un poco en el ayer de esa persona? Sí, básicamente el conflicto puede venir ocasionado, es decir, primero la persona se le pregunta desde cuándo tiene este síntoma, claro, ¿vale? Y luego que se le pregunta desde cuándo tiene este síntoma, qué ha vivido en ese momento en el cual empezó el síntoma. Bien.
Una vez que se le pregunta esto, básicamente el problema puede venir de 3 áreas fundamentales. A ver. Puede venir de lo que es la edad cronológica del propio individuo, es decir, Sí. ciertos acontecientes que el propio individuo haya vivido en su edad, pérdida del trabajo, pérdida de un familiar, su mujer lo deja, cualquier cosa estresante. Bien. Que origina una emoción y eso hace que la persona enferme. El segundo factor por el cual puede ser ocasionado es lo que nosotros denominamos el proyecto sentido gestacional, que va desde la concepción, nacimiento hasta los 3 años. Esto es muy importante para las madres que nos están escuchando, la importancia que tiene que la madre viva un embarazo lo más relajado posible. Porque de alguna manera está enviando esa información al bebé y ese bebé puede replicar esa emoción en su edad adulta. Esto lo descubrió un francés que se llama Marc Frechet, que decía, si la madre habla francés durante la concepción, nacimiento de los 3 años, el individuo hablará francés en su edad adulta. Si la madre habla depresión durante la concepción, nacimiento de 3 años, el individuo podrá Va a ser hablar, depresivo. podrá hablar la depresión, porque se siente más cerca de su madre cuanto más siente esta emoción. Esto está muy en sintonía de algo que hemos hablado con una campaña que largó el año pasado UNICEF en el mundo, de lo clave que son los 1000 días, los 1000 primeros días. Jorge, son fundamentales. Nos llegaron a hablar de algunos expertos y tú lo estás corroborando. Sí. Lo marcan a ese bebé, a ese niño. Totalmente. Inclusive no solamente esos 100 días, sino 1000. 1000 días, sino también la concepción. O sea, desde la concepción... Desde el embarazo. Exacto. Desde que se genera la vida hasta los 3 años, todo lo que viva la emocionalidad, la madre, va a ser afectado en el niño. Y la tercera área es si el conflicto no viene de la edad cronológica del proyecto sentido gestacional, puede venir de heredado, de lo que llamamos el transgeneracional o la psicogenealogía. Es decir, es una enfermedad que está heredada, o un comportamiento que puede heredar el individuo hasta 4 generaciones. ¿Hasta 4? Sí, yo puedo estar heredando un problema de mis bisabuelos que vivieron un acontecimiento traumático y también en la epigenética se ha descubierto eso, de que nosotros no solamente heredamos rasgos genéticos, sino también que estamos heredando emociones y experiencias, de alguna manera, evidentemente vividas en otro entorno y en otro contexto, pero la base de la experiencia es la misma. Entonces, esto es un poco la metodología. No es tan fácil tampoco porque encontrar lo que nosotros denominamos el bioshock, es decir, el acontecimiento traumático que ha generado esa enfermedad, no es siempre fácil. Absolutamente. Preguntas de la teleaudiencia. Obviamente, muy interesado el público de todo lo que nos ha explicado Jorge esta mañana. Vamos con la primera, señor director. Hola. He escuchado mucho hablar de esta técnica, de este tema últimamente. Me gustaría saber cuán avanzada está la técnica en Uruguay. Temo caer en las manos de cualquiera que pregunta, Sí. Jorge, que te hace Marcela. Sí, a ver, en Uruguay en los últimos años se está escuchando más el concepto de biodescodificación, psicosomática clínica, bioneuroemoción. Es una técnica que no es una técnica nueva en el mundo porque se nutre de varias disciplinas, pero en Europa cada vez más la gente está atendiéndose con la biodescodificación y resolviendo temas de enfermedades con la biodescodificación. Aquí en Uruguay en los últimos años se ha hecho más popular y esperamos que se siga haciendo más popular. Muy bien, vamos con la segunda consulta para nuestro invitado esta mañana. Ya está pronta. Vivo con infecciones urinarias. Una amiga me sugirió que me decodifique. ¿Cree que con esta técnica podría encontrar el origen del tema y curarme? Te consulta Liliana, Jorge. Sí, efectivamente podría encontrar la solución. Aquí es un conflicto, bueno, puede tener varios bioshocks que originan esta enfermedad, pero en este caso puede ser principalmente un tema relacionado a pareja. A pareja. Sí. Muy bien, Jorge, un placer. Gracias. Y que vengas, no cada 6, por lo menos vení cada 2 o 3 años. Esperemos que sí. Te queremos tener acá entre nosotros para que transfieras conocimiento a todo el público, a toda la teleaudiencia de Desayunos Informales. Un placer, ¿eh? Gracias, Juan. Continúa, por supuesto,